Cadena SER. Hora 25. Ángeles Barceló. En el día en el que los pueblos y las ciudades han vuelto a la rutina con ayuntamientos renovados, en el día en el que persisten las negociaciones para cerrar gobiernos autonómicos y los socialistas sostienen que la investidura de Pedro Sánchez va a ser pronto, en el día en el que Ciudadanos rompe con Valls, Colau vuelve a colgar el lazo amarillo, Vox exhibe su enésima amenaza y la Junta Electoral Central deja vacantes los escaños como eurodiputados de Junqueras, de Puigdemont y de Comín. Bueno, pues en este lunes de junio, en medio de la nada, la política deja atrás a quienes ya no son nada, como Manuela Carmena. Ya no soy aquí nadie, voy ahora mismo a presentar mi cese y nada más. No es la única, no es el único político que ha tomado la decisión de hacerse a un lado. Antonio Maillo ha renunciado a su escaño en el Parlamento andaluz y al cargo de coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, y lo ha hecho dejando sobre la mesa esta reflexión. En estos años agitados, la actividad política ha adquirido unas dimensiones en las que los niveles de estrés y de tensión son incompatibles con una vida de calidad. Son incompatibles con una vida saludable. Y a mí me gustaría que esta reflexión que la hago para intentar contribuir a la necesidad de que la política se convierta en una actividad que permita conciliarlo con la vida humana, con la vida familiar, con la salud, con el bien vivir. Antonio Maillo, buenas noches. Buenas noches, Ángeles. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Sí? muy aliviado. ¿Tienes la sensación de haberte sacado un peso de encima? Absolutamente. ¿Has meditado mucho la decisión? Sí, la he meditado mucho porque sabes que la gente que nacimos en los 60, yo nací en el 66, la gente que venimos de familia trabajadora, que somos los primeros que estudiamos, estamos imbuidos, yo he observado que generacionalmente estamos imbuidos de una ética de la responsabilidad que a veces nos devora, ¿no? Y yo lo he pensado mucho, claro que lo he pensado. Y lo decidí hace ya tiempo. Pero el momento evidentemente estaba vinculado al cierre del ciclo político y electoral. Te escuchaba en esa reflexión que hacías en la rueda de prensa. ¿Cuándo la política empezó a ser un obstáculo para tu bien vivir? Tengo la sensación de que no he tenido mucha tregua. Coincidió mi elección como coordinador en 2013, en plena crisis económica, nosotros en el cogobierno andaluz, la sociedad en una crisis profunda desde el punto de vista económico y social, deshilachándose, y no he tenido no he sentido mucha tregua, pero es verdad que en los últimos tiempos, yo creo que a partir de, yo diría que los 2 últimos años, todo el debate vinculado al proceso, pero no por la naturaleza del proceso, sino por toda la tensión que se genera, una dinámica política en la que se desmantelan los marcos que habían generado la cultura del bipartidismo, y de pronto todo se empieza a convertir en algo cruel, yo diría. Es decir, se han perdido determinados valores políticos, y en la izquierda yo lo quiero incidir de mi casa, en lo que es mi casa, donde la derrota no tiene nada que ver con los resultados electorales, tiene que ver con la pérdida de valores, ¿no? El neoliberalismo, el individualismo, vamos a llamarlo así para que nadie sienta que estoy hablando con un cierto proselitismo ideológico. El individualismo nos está devorando como sociedad, y en la política también, que es la exageración de la grandeza y de las miserias. Y yo sinceramente, cuando te escuché al principio decía, uy, Ángeles está tremendista cuando dice incompatible con la vida, ¿no? Es incompatible con el bien vivir, ¿no? Sí. Permita este concepto que puede ser casi orteguiano, fíjate, Sí. un comunista hablando de Ortega, pero bueno, todo cabe en estos tiempos. Que ha llegado, empieza a ser casi incompatible. Yo lo siento así, levantarse con angustia, con preocupaciones, con discusiones permanentes, con una falta de fraternidad, mucha falta de fraternidad. Entre los propios. Claro, ahí está la tragedia o el drama político, que a veces somos más crueles dentro de las propias organizaciones que con los interlocutores en los que hay una claridad de visión del mundo, y hay un respeto, al menos lo intentamos, sobre las diferencias políticas. Pero es verdad que la cultura política organizativa nos tenemos que dar un repaso, porque, bueno, yo he llegado a la conclusión de que llega un momento en que sufres más que disfrutas. Y entonces ya no vale la pena. No vale la pena. Vale la pena el compromiso, pero sí es verdad que claro, quizá un sentimiento de acumulación. Es decir, si llevara un año en política, pues con esta responsabilidad, pero tengo un sentimiento como de acumulación, donde ya llega el contenedor a estar absolutamente lleno, ¿no? No sé si cómo te imaginas o cómo quieren que sean tus días a partir de ahora.
No sé si te lo has imaginado, ¿eh? Bueno, lo he tenido antes. Quiero decir, yo, como tú sabes, soy profesor de instituto desde los 23 años. He estado 22 años vinculado a la enseñanza. He estado 7 en política de primer nivel, por decirlo de alguna forma. Y ahora tengo la sensación de estar como niño con zapatos nuevos. Tengo ilusión porque me siento como cuando aprobé jovencísimo las oposiciones de latín. Con 23 años parecía un pueblo fascinante como es Sanlúcar de Barrameda, con muchas ganas de descubrir mundo y enseñanza. Y tengo otra vez como la recuperación de esa pasión. Me puedes entender si te digo que tengo la pasión por la enseñanza que tú tienes por el periodismo. Entonces, que a veces también pienso, Antonio, que es incompatible con el buen vivir, ¿eh? Sí, ¿no? Me parece que en eso estamos muy quizás iguales. Lo que estamos es construyendo una sociedad donde estamos incompatibilizando la calidad de vida. Que no tiene nada que ver con el nivel de vida, tiene que ver con lo esencial, con la comunicación, con el tener tiempo para esperar una buena conversación con el compañero con el que comparte un café. Pero si hemos perdido ya la capacidad, Antonio, y tú lo has vivido y lo has sufrido, capacidad de escuchar, ¿no? De escucharnos entre nosotros mismos, vosotros los políticos de escucharos entre vosotros, nosotros los periodistas de escucharos a vosotros. Yo creo que ha desaparecido esa paciencia, ¿no? Somos una sociedad impaciente y la política es el reflejo en grado extremo de las contradicciones sociales. Yo no querría criminalizar la política. Me apasiona y creo que forma parte de la vida. Pero sí que la política en estos momentos refleja en términos más exagerados lo que son las propias contradicciones y las debilidades sociales. Somos una sociedad que escucha menos, pero no solo los políticos. Escucha menos todo el mundo. Es una sociedad que se comunica menos a pesar de que estamos hipercomunicados. Y quizá la política, lo que sí observo como docente que se ha incorporado durante un tiempo a unos niveles de máxima responsabilidad, es que agudiza tanto las grandezas como las miserias. Y llega un momento en que ya no se hace soportable. Sinceramente, yo he tenido un sentimiento de excesivo sufrimiento permanente en el que no hay compensación con respecto a aquello por lo que tú aspirabas a construir o a luchar, ¿no? Sigues con nosotros. Hoy te estoy tuteando, Antonio, con las veces que te he entrevistado, pero hoy ya me doy ese lujo de... Yo te lo agradezco porque así me siento yo muy cómodo tutearte contigo. en antena, porque además nos conocemos, hemos compartido estudio de radio y hemos compartido actualidad en numerosas ocasiones. Presento a la mesa de análisis a los tertulianos de esta noche. Fernando Vallespín, buenas noches. Hola, buenas noches. Bernardo González Harbour, buenas noches. Hola, buenas y noches. Javier González Ferrari, buenas noches. Buenas noches. Asentíais, muchas de las cosas que decía. Bueno, qué envidia. Bueno. A mí me ha parecido estupendo escucharle, Antonio. Es decir, ojalá todos los políticos fueran así. Y además, Antonio, te digo una cosa. Para el buen vivir, tú tienes en Sanlúcar un buen vecino del que puedes aprender, que se llama Carlos Herrera. Sí, lo sé. Yo vivo en otro pueblo precioso que se llama Aracena. Bueno, pero... Ayer Aracena... Que es donde vuelvo. Pero, exacto. claro, pero en Sanlúcar ya sabes que tienes el buen vivir, tienes el ejemplo máximo. Hombre, esperemos que siga oyendo la SER, ¿eh? Seguro. No, eso no tiene nada que ver. Eso seguro. No tiene nada que ver, es para Pero que se fije. eso ha hecho, gracias a eso, ha hecho que Carlos siempre haya sido muy benevolente conmigo. Tengo que decirlo y reconocerlo. Ahora que ya no tengo yo que exponer... Es que es muy difícil, de todas formas, Antonio, no ser benevolente contigo. También te lo digo, es bastante difícil. Muchas gracias. Está también Pedro Blanco. Yo no sé si los oyentes, Pedro, querrán decir algo sobre los adioses de los políticos. Claro, no vamos a pedir que sean benevolentes o no con Antonio Maillo, pero sí que nos envíen sus notas de voz a nuestro número de WhatsApp para que nos cuenten cómo creen ellos que deben retirarse los políticos, que creen que deben hacer, y las políticas. Y si creen que en España las políticas y los políticos saben retirarse a tiempo y saben retirarse bien. 638-774-743. Hay vida más allá de la política. ¿Cuál debe ser, en opinión de los oyentes? 638-774-743. Los políticos tan denostados, a veces solo porque sí, decía antes Antonio Maillo. Yo no quiero criminalizar ni demonizar la política. Eso que se oye tantas veces, ¿no? Que todos son iguales, que es una frase hecha e intransigente que no admite excepciones. Pues estos políticos llegan a una etapa de sus vidas, algunos de ellos en las que dicen basta, ¿no? Se acabó. O les dicen basta, que esto también pasa muchas veces. Ya no hay lugar para ti en este partido, en este grupo, en esta formación. Los motivos son distintos y los niveles de resistencia también lo son. Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades en funciones, sorpresa del primer gabinete del presidente Sánchez, tuvo un ataque de sinceridad hace unos meses y dijo que su paso por el ministerio había sido una experiencia complicada y traumática. Duque ha debido aprender a convivir con el trauma o a sobrellevar las cosas de la política porque va a seguir al menos, o quiere seguir al menos, una legislatura más.
Sale ya el presidente del gobierno, viene hacia esta nuestra posición, va acompañado por escoltas, solo por escoltas, no va con nadie más. Arriba la acera, Presidente, ¿qué ha estado haciendo aquí? Mariano Rajoy empezó a despedirse de la política una larguísima tarde de finales de mayo en un restaurante de Madrid, cerca de la Puerta de Alcalá. Nos caemos. Imagínate, Ángel, el tumulto en este momento. Vamos llevados por los empujones de los escoltas y de los cámaras. Mariano Rajoy era consciente de que perdía la moción de censura y el gobierno, y decidió inaugurar su nueva etapa como un señor, con café, copa y puro. Y estos días atrás Rajoy ha disfrutado de vacaciones en el Mediterráneo. Se ha bañado, ha bebido mojitos y ha asistido al exclusivo restaurante Discoteca Lío de Ibiza. Lo estaban escuchando y se ha hecho selfies en bermudas y gorra en Formentera, rodeado de admiradores. Saber retirarse, Antonio, también es importante, ¿no? Sí, yo creo que es tan importante como saber llegar. Y ahí hay un elemento que querríamos, a mí me gustaría abrirlo, ¿no?, en política. Y es que yo creo que hay una conformación de perfiles muy profesionalizados y yo creo que eso va en contra de la visión de la política como servicio público, es decir, gente que vive de la política, que no tiene otro horizonte laboral, que ha convertido su perspectiva laboral precisamente en la dependencia política y que pervierte todos los límites de ese ámbito. Es un problema para ellos porque son gente que yo creo que en su origen tenía aspiraciones nobles en el ejercicio del servicio público, pero la dependencia económica y laboral de la política les hace que no sepan retirarse y por tanto solo les queda intentar mantenerse. Y yo creo que ahí hay un peculiar papel que afecta a todas las organizaciones y cuanto más poder tienen mayor, ¿no? Pero en ese sentido, cuando tú decías yo vuelvo de donde vine, o sea, yo he estado 20 y pico de años dando clases en un instituto y ahí vuelvo, esa es mi profesión. Sí, yo le decía de broma a mi amigo de Podemos, digo, a mí no me llaméis casta que os crujo, vamos. Yo vengo de dar clase durante 22 años en la enseñanza, estoy ahora un tiempo, siempre tuve claro la limitación de mandato, y esto obedece también a una reflexión personal que tiene mucho que ver con el proceso de cáncer que viví y que me hace pues ser más sensible al sufrimiento propio, ¿no? Cuando es necesario, claro. ¿Y esa vida anterior, qué le aporta a la política? Es decir, estábamos hablando de esos que no han hecho otra cosa que política, que evidentemente cuando deberían empezar a retirarse o pensar en retirarse no pueden hacerlo porque tampoco no saben muy bien dónde ir o a qué dedicarse. Esa vida anterior, el llegar con una experiencia personal a la política, ¿qué aporta? Mucha seguridad y firmeza en el ejercicio de tu responsabilidad política. Yo siempre he sentido que me han hecho tentaciones, intentos de aminorar mi capacidad de decisión, condicionarte determinadas propuestas o debates, y la seguridad de saber que vienes de otro mundo al que vuelves, el saber que esto es algo temporal y por tanto vienes con una convicción de intentar cambiar las cosas. Se nota en el sentido de que yo creo que en muchas ocasiones, en momentos difíciles, la gente sabía que si uno no afrontaba o no cumplía con lo que se había propuesto, pues tenía siempre la posibilidad de irse. Y eso te da mucha seguridad a la hora de afrontar los debates, muchísimo. A mí me lo ha dado. En momentos complicados siempre, digamos, he sido audaz en ese sentido porque me ha dado mucha fortaleza para sentir que me podía ir a mi trabajo. Y ese es el gran drama que se produce ahora mismo en política cuando hay una excesiva obediencia en torno a la verticalidad de unos dirigentes que deciden lo que hay que hacer y un ejército de gente que no le va a cuestionar dialécticamente la decisión política. Eso no enriquece. Mi aportación educativa, yo he sido un apasionado de la educación y lo sigo siendo, he sido director de instituto, que es una de las cosas más bonitas que se pueden ser, contacto con los jóvenes, con las familias, empaparte del termómetro social de la comunidad a la que sirve, y desde la educación ahí yo creo que hay un enriquecimiento personal formidable y que creo que he contribuido a transmitir en este periodo de responsabilidades políticas. Antonio, encantada de saludarte también. Igualmente, de escucharte de nuevo. En Sevilla, sí. Efectivamente. Me ha gustado mucho lo que has dicho de la ética de la responsabilidad de tu generación, que es la mía también. Efectivamente. La mía. Somos todos. Yo no he querido señalar, pero creo que somos todos. Sí. Y que comparto, ¿no? De hecho, siento enorme envidia por todo lo que te estoy escuchando, pero ¿crees que ya no existe esa ética de la responsabilidad en los políticos actuales debido a ese ritmo
ritmo frenético en el que nos hemos metido? ¿Cómo ves el estado de la ética de esa responsabilidad de la que estás hablando? Bueno, yo cuando hablaba de la ética de la responsabilidad la aducía a cuando me preguntaba Ángel sobre si me había pensado muy mucho esta decisión, y obviamente pues un análisis de control de daño, de no perjudicar a tu organización, de no debilitar o generar disrupciones, ¿no? Y evidentemente yo, por ejemplo, me espantaba cada vez que había algún dirigente político que se iba en plenas elecciones o en calendario. O sea, a mí me espantaba porque no me cabe en la cabeza ese tipo de decisiones. A eso es lo que achaco. Yo creo que existe mucha gente muy responsable. La ética de la responsabilidad yo creo que está muy asentada. Lo que pasa es que generacionalmente es verdad que nos hemos educado en una conciencia de gente que veníamos con una identificación del esfuerzo con la mejora de tu calidad de vida, de tu nivel de vida, de tu nivel profesional. Pero yo creo que hay gente muy interesante y, por supuesto, con una ética de la responsabilidad muy asentada. Que hay también, desde mi punto de vista, mucho frívolo. Es decir, hay gente que mucho mediocre, Antonio. Que a veces son los que ganan. Yo no quiero entrar en eso porque no quiero arrogarme nada, ninguna excelencia, pero yo percibo mucha frivolidad con respecto a las consecuencias que tienen según qué acciones que hacemos los hombres y mujeres públicos, ¿no? Sí, vamos a ver, lo de la ética y la responsabilidad viene en un texto pequeño de Max Weber, que es la política como vocación, que hace 100 años que pronunció esa conferencia en Múnich, la distinción entre ética de la convicción y ética de la responsabilidad, y allí viene también una distinción fantástica, que es de los políticos que viven de la política y los políticos que viven para la política. Claro, los políticos que viven de la política pues son los burócratas del partido, fundamentalmente, es decir, que es un político que acaba siendo pues una especie de funcionario de un partido y que realmente no tiene más remedio, ¿no? Pero luego lo interesante de Weber es cómo vincula el vivir para la política, y ahí es donde entra el elemento generacional, yo creo, del que antes hablabas, vivir para la política como un factor donde lo que predomina es la pasión. O sea, la pasión que tiene que estar moderada por la responsabilidad y el sentido de la distancia, lo dice muy claramente Weber, porque es alemán, claro, y también tiene que introducir este tipo de frenos, ¿no? Pero dice, no se puede vivir para la política sin causa, es decir, sin buscar conseguir algún tipo de transformación a través precisamente del ejercicio de esta actividad. Y yo creo que quienes habéis vivido para la política, que evidentemente es tu caso y hoy nos lo acabas de corroborar, yo creo que sí te debe quedar ahí un cierto resquemor al darte cuenta de que realmente cada vez hay menos espacio para los que vivíais o vivís para la política, y que cada vez es mayor el ejército de los que viven de la política, y que por tanto de lo que se trata es de conseguir los despojos suficientes para que siga creciendo esa masa, ¿no? ¿No crees que eso es cierto? Y luego otra cosa muy rápido, porque así ya no tengo que volver a intervenir, donde quiero responsabilizar también a los medios de comunicación, no solamente a la política de lo que ocurre. Yo creo que la política se hizo inevitable desde el momento en que entró en esa fase de aceleración bestial, donde cada 2 minutos, cada hora y media hay que dar alguna noticia. Es decir, que hay que estar moviéndose permanentemente, porque si no se mueve el adversario, y hay que estar presente en los medios de comunicación que lo devoran todo. O sea, informar es introducir novedades, o sea, noticia es novedad, con lo cual el político tiene que estar inventándose novedades de forma permanente, con lo cual al final muchas veces no hace más que chapuzas. O inventarse novedades o decir tonterías para que salgan ocurrencias. Y yo creo que eso ha hecho también mucho más incómoda también, ¿no? El ejercicio de la política, ¿no? Hay dos cosas. Una, la argumentación sobre la política profesional, que es impecable, y la que yo siento que he intentado transformar y no me voy satisfecho. Quiero decir, los frenos a la transformación o a la conversión de la política como un servicio y no como una profesión, sinceramente no he conseguido los objetivos. Al contrario, hay una profesionalización de la política que me parece muy negativa. Porque ¿sabes por qué? Porque también provoca un vacío de profesionales, de gente muy valiosa,
que no se atreven a dar el salto, porque crean un espacio muy poco amable para participar. Y desde el rigor, pues, del trabajo profesional o de autónomo o de cualquier ámbito de trabajo, de periodismo, pues la gente no se atreve a ir a unos espacios que son una auténtica ley de la selva y donde tú compites con gente, no dialécticamente en torno a una posición, sino que hay gente que cuando tú discrepas con ellos está percibiendo que eres una amenaza real. Yo lo he percibido así y yo lo he vivido, que era una amenaza real a su ingreso, a su forma de vida y una forma de entender la política. Y respecto a lo segundo, pues yo creo que no es solo de la política, es de todo. Hemos pasado de la comida de olla lenta, por decirlo en términos más comunes, a una comida rápida. Y eso también ha pasado en la política. Hemos pasado de unos debates en el Congreso en la época de la transición, elaborados, reflexivos, que permitían introducir matices poliédricos desde el punto de vista ideológico, a unos mensajes de comida rápida, a unos mensajes de comida basura, es decir, de tweet, al calor de tweet, a la búsqueda del titular. Y entonces, es verdad lo que dice Ángeles, no se puede circunscribir solo a la política, es la sociedad la que se ha conformado así, y la política, eso sí, siento que es se ha contagiado, la expresión de nuestras propias contradicciones y modelos en casos extremos, ¿no? Quiero que escuchéis y que escuchen los oyentes la recopilación que han hecho los servicios de documentación de la SER de algunos políticos que decidieron dejar la política en primera fila, como es el caso de Antonio Maillo, que hoy está con nosotros, o a quienes les dejó la política. Lo hacemos con la ayuda de María Romero. Aunque pueda parecernos que los que llegan a la política se atrincheran y no salen ni con agua caliente, lo cierto es que son muchos los que han dejado su carrera en los parlamentos por motivos muy variopintos. Uno de los más recientes ha sido el caso de Xavier Domènech, líder de Podemos en Cataluña, que casi un año después de los malos resultados obtenidos en las elecciones catalanas de 2017, anunció en Facebook que dejaba todos sus cargos políticos para dar paso a nuevas personas con ideas frescas. Caso similar es el del ya exalcalde de A Coruña y líder de En Marea, Xulio Ferreiro, que tras perder las elecciones el pasado 26 de mayo, anunció muy emocionado que dejaba la primera línea política. Marcho sendo en esencia o mesmo que entrou, co mesmo patrimonio, as mesmas amizades. Ferreiro anunció que volvería a dar clase en la Universidad de A Coruña, algo que también hicieron en su día Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón. En septiembre dejaré mi escaño en el Congreso y volveré a mi universidad. Han sido 21 años. Como consecuencia de esta decisión, dejo mi escaño en el Congreso de los Diputados. Pero quiero decirlo muy claro, dejo el escaño, pero en ningún caso dejo la política. Vuelvo a mi profesión, la docencia, en este caso en una universidad de los Estados Unidos. Otras figuras del PSOE que dejaron su puesto fueron José Blanco o Antonio Miguel Carmona, que dejaron la política al quedar excluidos de las listas electorales. Y es que los choques de pareceres pueden dar al traste con la carrera de cualquiera. El exministro Manuel Pimentel abandonó las filas del PP por su rechazo a la línea que siguió el partido ante la guerra de Irak. Tras perder las primarias, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría quiso hablar con Pablo Casado. Mire, yo quiero hablar con él. Yo es que me gusta hacer las cosas de esta manera, ¿no? Hablándolo tranquilamente. Pero no hubo entendimiento y se marchó. Y si Santamaría no encontró acomodo en el partido, algo similar ocurrió con muchos de sus apoyos: Íñigo de la Serna, Fátima Báñez, Íñigo Méndez de Vigo o Celia Villalobos. Yo perdí un congreso y bueno, pues alguien tenía que ser la figura de los que han perdido y soy yo. Pues no me importa, para nada. Han sido unos años muy felices en esta casa. Caso distinto es el de María Dolores de Cospedal, que salpicada por el caso Villarejo, si bien en un primer momento se negó a dejar la política... Que no, ya os he dicho que no, muchas gracias, gracias. ¿No se lo ha pedido Casado? No. ¿Pero va a dejar el acta, señora Cospedal? Que os he dicho ya que no. Al final tiró la toalla. Perdóname. En la nueva política hemos tenido casos como el de Ramón Espinar, que salió de Podemos cansado de sus desencuentros con la formación morada, o el de Carolina Punset, que dejó su puesto de eurodiputada por Ciudadanos, criticando duramente los bandazos ideológicos de la formación. A la que sí que podemos considerar la reina de las dimisiones es a Esperanza Aguirre. Y yo tengo como norma de conducta no eludir nunca mis responsabilidades, y por eso presento mi dimisión. 3 veces se ha ido, la última de ellas por la implicación de Ignacio González en el caso Lezo. Pero si en 2 ocasiones se lo pensó mejor y volvió, quién sabe si no habrá un tercer regreso. Antonio, escuchaba a Carme Chacón, como decía, que dejaba el acta de diputado, la política, pero decía, no dejó la política. ¿Se puede dejar la política, Antonio? Yo creo que no. La política no se puede dejar porque forma parte, somos seres, animales políticos y evidentemente no se puede dejar. Lo que sí se puede dejar, y yo la voy a dejar con mucho gusto, es los niveles de responsabilidad en los que hemos estado. Es decir, yo quiero una fase, sinceramente, de desintoxicación.
¿no? Y bueno, me ha salvado la lectura, me va a salvar el latín. Así que qué maravilla. La política no la voy a dejar, pero lo que es un tipo de política en términos de poder, vamos a llamarlo así, de tensión política permanente, la voy a dejar y con mucho gusto. Y todo esto además en un sitio como Aracena, imagínate, que tampoco es cualquier sitio. Estás invitada, Ángel. Iré a verte, dalo por hecho. Los oyentes que sí tienen opinión sobre cómo hay que hacer para salir de la política. La tienen. Hemos recibido algunas, y de hecho vamos a escuchar alguna opinión elogiosa sobre el paso que ha dado Antonio Maillo, alguna opinión crítica que se aporta como explicación de por qué los políticos tienen dificultades para dejar la política, y alguna reflexión sobre no tanto cuál debe ser el futuro de un político cuando deja la política, sino cuál debería ser su pasado antes de entrar en política. Vamos a escuchar las opiniones de los oyentes. Bueno, en primer lugar quería resaltar la grandeza de Antonio Maillo por ese gesto tan humano y tan necesario en la política y en cualquier ámbito de la vida. El trabajo no puede ser un camino hacia la enfermedad, hacia el malvivir, hacia el estrés. Y todos los políticos deberían de ser como él, políticos con carrera, políticos con estudio, gente culta, gente que sepa lo que la sociedad quiere. Así que Antonio, desde Monesterio, muy cerquita de Aracena, te deseo lo mejor de lo mejor. La verdad es que, en mi opinión, que debería de cesar este agravio absoluto a los trabajadores que para jubilarse necesitan 35 años. Y estos señores, con un par de legislaturas, tienen su pensión garantizada. Que si hay vida después de la política. Buenas tardes ante todo. Pues hombre, debería haberla. Pero el problema es si ha habido vida, al menos profesional, antes de la política. Porque si ha habido vida profesional antes de la política, después de la política seguirá habiendo vida. Los políticos tienen que entrar en política por compromiso y salir con honestidad. Muchas veces tengo la sensación de que hay políticos que se van antes de tiempo. Me pasó en su momento, y así se lo dije con Xavi Domènech, me pasa ahora con Antonio Maillo. Te entiendo perfectamente, pero yo que me dedico a informar, yo te voy a echar mucho de menos. Y yo también a ti, aunque yo te escucharé. No. Espérate que no te haga una propuesta deshonesta. Bueno. Antonio Maillo, muchísima suerte y muchísimas gracias. Muchísimas gracias siempre a ti. Un beso. Sí, un abrazo. Un abrazo.